Hola, buen día. Bueno, hoy estamos con las enseñanzas profundas de un curso de milagros. Vamos a tratar hoy el tema de cómo debe pasar el día el Maestro de Dios. Esto está en la pregunta número 16 del Manual para Maestros y nosotros vamos a arrancar del párrafo 8. Es interesante que leas los párrafos anteriores, yo no lo voy a hacer ahora porque si no perderíamos mucho tiempo con la explicación. Después de que hayas leído los párrafos anteriores detenidamente, que te lo recomiendo, y llegues al párrafo 8, que está en la página 47 en mi libro, no sé en el tuyo, este párrafo comienza diciendo: con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer, y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. Esta idea, ¿no?, de que este miedo que hay en las mentes de todos nosotros, este recordarnos que no pasa nada, realmente no está pasando nada, es importantísimo. Esta protección, el curso la llama el recordar la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes, ¿no? En el mundo no hay nada que sea necesario para nuestra protección. Y en realidad tampoco hay nada de lo cual tengamos que ser protegidos. La única protección es la paz en nuestras mentes. Todo lo otro que yo creo, ¿no?, del mundo que me puede llegar a proteger, que me da seguridad, el curso lo llama magia, lo que está en el mundo. El tema es que nosotros primero creemos que hay un problema fuera, y siempre todos los problemas los vemos fuera. Y creemos que entonces se deben resolver fuera, porque yo creo que está fuera. Y encima sabemos, o creemos que sabemos, cuál es la solución. Todo esto el curso lo llama magia. Por ejemplo, si tengo un dolor de cabeza, que lo experimento en mi cuerpo, y digo que la aspirina se va a encargar del dolor de cabeza, la aspirina es una forma de magia. Esto no quiere decir que la magia no funcione. Aquí en el mundo la magia funciona porque nosotros creemos en ella. En el nivel del sueño funciona. Pero no deshace la causa del dolor de cabeza. Deshace el síntoma, que es el dolor de cabeza. Todo dolor, todo pesar, recordemos que siempre me dice el curso que es una falta de perdón. Y la única forma de curar una falta de perdón es perdonar. El curso hace este contraste continuamente entre lo que es el milagro y lo que es la magia, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. El milagro consiste en reconocer que la culpa está en mi mente, o sea, el problema siempre está en mi mente. Y solo en mi mente es donde yo puedo dejarlo ir. Eso es el milagro. La magia mantiene mi atención enraizada fuera, ¿no?, o sea, en el mundo o en mi cuerpo, lejos de mi mente, donde se encuentra realmente la solución. Y la magia dice que mi problema está fuera, en mi cuerpo o en el mundo, y que sé cómo resolverlo. Así que la magia intenta resolver un problema sin siquiera resolverlo. Es por eso que el curso dice que la regla del ego, ¿no?, la máxima del ego es busca pero no halles, ¿no? Siempre estamos buscando soluciones a problemas que no existen. Y por eso nunca los encontramos. El único problema
en nuestras creencias, en estar separados y de que somos culpables. Todo problema entonces se encuentra en mi mente. La única manera de resolverlo es traerlo de vuelta a mi mente, obviamente. Y luego entregarlo al Espíritu Santo, que recordemos que no es un acto en sí, en la forma, ¿no? Es podemos decir, un acto que lo hacemos cuando me rindo, cuando digo no sé, no tengo ni idea. Bien. En la oración 2 dice, del párrafo 8, ¿no? Dice, ¿cómo puede hacer eso especialmente en los momentos en que su mente esté ocupada con cosas externas? ¿Cómo puedo recordarme durante todo el día qué es lo que realmente me protege? ¿Cómo puedo recordarme a mí mismo que la solución a lo que me preocupa está dentro de mi mente si estoy continuamente preocupado por lo que está fuera? Así son nuestros días, siempre con la atención fuera, enfocando fuera. Vamos a ver en la oraciones 3 y 4 de este mismo párrafo. Lo único que puede hacer es intentarlo y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Uno a veces dice no, o a veces dice no, a veces recurre, podemos decir, a Dios, cuando ya su vida está totalmente en ruinas, cuando ya no sabe qué hacer. Mientras tanto vamos por la vida creyendo que nosotros sabemos cuál es la solución para todo, y llega un momento que a veces parece ser que la vida nos pone de rodillas y decimos, como dijeron Helen y Bill Thetford, ¿no? Tiene que haber otra manera. Bueno, este ahora entrenamiento mental está logrando, podríamos decir, que nosotros nos demos cuenta que la ayuda de Dios está siempre a nuestra disposición. No es algo a lo que recurrir en momentos difíciles. Siempre, en todo momento, debemos recurrir a esa ayuda. Creer en la magia es decir que yo no necesito a Dios, que yo sé cuál es mi problema y que puedo resolverlo por mi cuenta. Ese fue el origen del ego, ¿no? Porque el ego lo que hace es defendernos del poder de nuestra mente. No quiere que nosotros nos demos cuenta dónde está el problema. Es más, nos dice que la culpa es real y que no vayamos ahí a nuestras mentes porque vamos a ver algo terrible. Y así es como lamentablemente pasamos toda nuestra vida, tratando de resolver problemas irresolubles. Si lo hablamos y lo vemos a nivel mundial, queremos lograr la paz mundial, actuando, ¿no?, sobre diferentes grupos de personas, evangelizando, llevando la palabra y no sé qué. Y vemos que todo esto a través de los años no ha dado resultado. El único resultado es que cada uno trabaje en sí mismo, en deshacer este ego, que es el problema. Bien, vamos a la oración 5. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que todo esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar
como antes, de depender únicamente de sí mismo. Yo sé, Dios no existe, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué hago? Eso lo que está explicando acá es la pregunta típica que nos hacemos, ¿qué hago? Y cuando me pregunto qué hago, me tengo que dar cuenta que es el ego el que está preguntando qué hago, o sea, yo, ¿no? ¿Qué hago para solucionar este problema? O a veces decimos que Dios me ayude en este problema de la manera en que yo necesito que se solucione. Eso no es lo que hace el Maestro de Dios. Estás haciendo eso, no es por ahí. Vamos a leer las dos oraciones que siguen, 6 y 7. Dice, no olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios, porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Nada en este mundo puede reemplazar a Dios. Todo el sistema de pensamiento del ego comenzó con la creencia de que yo podía hacer mi propio reino e ir por mi cuenta. Ese es el gran problema, el yo sé. Vamos a pasar al párrafo 9. En las oraciones 1 y 2. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. La tentación original sucedió cuando decidimos escuchar al ego en lugar del Espíritu Santo, ¿no? En el contexto del mito de Adán y Eva, ellos fueron tentados por la serpiente, que es un símbolo, ¿no? A creer en una voz que no sea la voz de Dios en nuestras mentes, y que esa otra voz nos ayuda más y es más amigo nuestro que Dios. Como que Dios, ¿qué puede hacer Dios acá? No, ese es el tema. Es que solo sucede la voluntad de Dios. Continuamos con la oración 3. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. Las cosas en el mundo parecen aterradoras, ¿no? Realmente, a veces vemos situaciones, circunstancias, ¿no?, que parecen muy aterradoras. Guerras nucleares, bueno, el virus que hemos transcurrido todo este año 2020, ¿no? Es un intento del ego por decirle al hijo lo que lo salvará. No mires el campo de batalla dentro de tu propia mente, porque eso te destruirá. Mira el campo de batalla ahí fuera, en el mundo. Distráete. Eso es magia, ¿no? En el mundo vas a encontrar la protección. La preocupación por cualquier cosa del mundo es magia. La preocupación por salvar el planeta, por purificar la tierra, por liberar al mundo del cáncer, del SIDA, del hambre. Todos estos son intentos mágicos de resolverlos. Un problema que nunca se resolverá. Desde que el mundo es mundo, nunca se ha resuelto. Nunca cambiará. Son todas cortinas de humo del ego que lo que hacen es que no veamos el problema donde realmente está. El ego nos habla de que, de que no hay solución, de que no vas a poder lidiar con este terrible terror y culpa dentro de tu mente. Así que mejor ocupate de las cosas del mundo,
No vayas adentro porque eso no sirve para nada, nos dice el ego, ¿no? Bien, eso es la tentación. La gran tentación, cuando el curso nos habla de la tentación, es que nos está diciendo que nosotros nos tienta el estar siempre entretenidos con las cosas externas, ¿no? Con lo que aparentemente me da seguridad. Vamos a la oración 4 del párrafo 9, ¿no? No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Esas son todas las cosas que hacemos en el mundo, ¿no? Pero claro, en el mundo en realidad no hay nada bueno ni malo, solamente es mi mente, ¿no?, que juzga bueno, malo, lindo, feo, terrible, precioso, Como dice Wapnick, ¿no? Que él dice que somos como títeres, ¿no? Bueno, estos títeres son lindos, aquellos títeres son feos. Así. Estamos todo el tiempo clasificando, ¿no? Me gusta, no me gusta. Bueno. Es más, adoptamos el poder de Dios aquí, siendo los grandes juzgadores de lo que ocurre. Ese es el gran tema, ¿no? Queremos juzgar lo que ocurre. Queremos ser el juez de lo que ocurre. Y eso es lo que nos causa frustración, dolor, sufrimiento. Yo sé, esto no debería estar pasando. Las cosas deberían ser así. Dios no sabe nada. Ese es el gran problema. La idea, ¿no?, la utopía esta del mundo perfecto, así como la del ser humano perfecto también, es una utopía justamente porque no puede haber un mundo perfecto hasta que no sanemos la causa. Entonces el curso está apuntando siempre a que vayamos adentro, que recordemos que el poder está en mí unido al espíritu, ¿no? No en mí como persona. En mí como persona, como individuo separado, no tengo ningún poder, soy un títere. Bien, oración 5. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Toda la magia, que son todas esas soluciones que el mundo me ofrece para los problemas, en realidad no es ni buena ni mala, pero no es nada. Pero yo continuamente le asigno valor, ¿no? Le doy realidad a algo que no lo tiene. Lo único malo que hay es elegir el sistema de pensamiento del ego. Eso es lo único malo, podríamos decir. Y no tiene nada que ver con el mundo. Continuemos con la oración 6. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a ese estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse. Bien, sigo. Pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escapar de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. El curso nos compara, ¿no?, todos estos ídolos, todo esto que nosotros vemos ahí fuera, lo que nosotros le damos tanto poder, con juguetes, ¿no? Le llama juguetes,
Como si fuéramos niños jugando con juguetes. Y algunos juguetes parece ser que nos asustan y otros no. Pero cuando me doy cuenta de que es un juguete, ya no me asusta. Mientras yo crea que los juguetes son reales, sí me voy a asustar todo el tiempo. Todas las cosas del mundo son juguetes. ¿Cómo podemos estar asustados por cosas que no están vivas? Claro, parece que están vivas, pero es que en realidad nosotros le damos poder con nuestra mente. Todo es parte del espectáculo, de la gran obra de teatro de títeres aquí. Pero todos los títeres son sin vida. Y toda acción está ocurriendo a nivel mental. Es la mente la que le está dando poder a cada títere o a cada situación. La misma mente se encarga de decirme que a tales títeres les tenga miedo. Y es más, me dice que el miedo es muy real. Si yo supiera que el que le doy realidad soy yo, todo cambiaría. Pero es que no me doy cuenta. El objetivo es darme cuenta de que nada en este mundo tiene el poder de hacerme daño. Y nada en este mundo tiene poder sobre mí, sobre quien yo realmente soy. Puede tener poder sobre mi cuerpo. Pero si reconocemos que yo no soy el cuerpo, o sea, dejo de identificarme, entonces no puede tener ningún efecto sobre mí. ¿Sí? Lo que nos ayuda a avanzar de manera más rápida, al menos a nivel intelectual, es comprender que literalmente no hay nada aquí. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque muchos estudiantes del curso utilizan la negación y utilizan el curso para evadir su experiencia aquí en el mundo, y eso es contraproducente, porque están haciendo un bypass espiritual. Esto es un conocimiento intelectual, o sea, yo sé que en realidad nada aquí es real, que solo es mi mente la que le está dando la que está proyectando este mundo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, mientras tanto, vivo mi experiencia como si fuera real, pero sabiendo que no es real. Esa es la clave. No negando todo y diciendo todo es una ilusión, esto no significa, no es nada, esto no es nada, esto no es nada, ¿no? Porque eso me va a llevar a tener grandes problemas más adelante. ¿No? Es que me doy cuenta. Solo me doy cuenta. Nada más. Después sigo, o sea, actúo como si, como un actor en un escenario que representa un papel y se lo cree mientras es ese papel. Pero yo sé que no soy ese papel. En realidad todos estamos molestos por el propósito que le hemos dado a este títere, que somos todos, al cual llamamos por un nombre, ¿no? Y reaccionamos siempre para defender a este títere, porque no nos damos cuenta de que todo es una proyección de un pensamiento en mi mente, y que mi ego me dice que debo protegerme mucho de los demás, del mundo, de las enfermedades, etc., porque Dios no te puede ayudar, no puede hacer nada por vos. Es más, Dios te está buscando y en cualquier momento te la va a dar, porque lamentablemente el cuerpito no va a durar eternamente y te vas a morir. Así es nuestra vida. Qué divertido, ¿no? Muy divertido. Bueno,
Claro, cuando comienzo a darme cuenta de que todo esto no puede ser así, que todo esto es una locura y que yo no puede ser que sea este que me conté que soy, sino que yo soy el ser, soy todo, soy el Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios no es el Hijo de Dios particularmente, o sea, no Silvina. Silvina no es la hija de Dios, no. Silvina cree que es la hija de los padres que tuvo. No. El Hijo de Dios, ¿quién es mi verdadero autor? Mi Padre. Que no es una cosa que está en una nube, ya recordemos, ¿no? Ni externa a mi mente. Está en mí, porque Dios y yo somos uno. El poder está en mí porque yo reconozco quién soy. Por eso esa pregunta famosa, ¿quién soy yo? Es la que nos salva. Mientras yo siga creyendo que yo soy yo y practique cualquier tipo de espiritualidad, inclusive el curso de milagros, para ser mejor persona, para alcanzar el cielo en un futuro remoto, para qué sé yo, ahora estaba de moda que alcanzar la expiación, porque parece ser que los estudiantes del curso están todos locos con la expiación. Bueno, todos esos pedos de colores que hay por ahí, que lamentablemente ya sabemos que es así, son los que nos distraen. ¿Ven? Eso es magia. No, es que no soy esta. Ese es el problema. Lo que yo soy es eterno y no muere. Yo soy vida. Eso es vivirme como un maestro de Dios, saber quién soy. No toda esa chorrada que nos andamos contando, que si perdono 4 o 5 que me faltan, que si lo hago bien, que si no sé qué, entonces voy a alcanzar algo. No, es que tengo que sacarme la idea de alcanzar algo. Ya lo soy. Soy ahora. A cada instante soy. No mañana ni dentro de 5 minutos. Eso es lo que me mantiene en la loquera. Creerme que no soy. O sea, que soy lo que no soy. Es fácil. O sea, bien. Entonces cada vez que yo, aparentemente, cuando creo que soy yo, me pongo molesta, me irrito, me preocupo, porque acá en el mundo las cosas así, lo hago aparentemente porque yo quiero protegerme a mí como ser separado y creo que el mundo es una cosa externa a mí y creo que todo está separado de mí, que yo soy yo y que el mundo es una cosa y bueno, que cada uno lo ve. Ese es el problema. Por eso tengo miedo. Por eso me preocupo. ¿Por qué me preocupo? Porque no sé quién soy. Pero cuando reconozco quién soy y recuerdo quién soy, no puede haber ningún problema fuera. Porque reconozco que todo soy yo y que fuera no hay nada. ¿Ahí vamos? Bien. Perfecto. Vamos al párrafo 10. No hay nada, atención a esta frase, que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Sin embargo, yo creo que hay cosas, ¿no?, que dependen de mi personaje separado, mi persona, que pueden suplantar a la voluntad de Dios. Que yo sé más que Dios. Bien. Dice Wapnick, por ejemplo, ¿no? Atravieso mi día teniendo una especie de doble visión, independientemente de lo que suceda. Una parte de mi mente presta atención al mundo y a las cosas del mundo, ¿no? Y otra parte de mi mente está unida al Espíritu Santo
Entonces estoy mirando hacia afuera, pero también estoy mirando hacia adentro. Mirar hacia afuera es una extensión de lo que he visto cuando miré hacia adentro. Esto significa que presto atención a todo en el mundo, al igual que todos los demás, pero reconozco que nada está realmente ahí fuera. Miren qué bueno esto de la doble visión. Porque claro, nuestra mente tiene una parte que es operativa, funcional, y obviamente la tenemos que utilizar para hacer las cosas de aquí en el mundo. No puedo andar por el mundo ahora porque estoy en curso de milagros, viéndome todo el día y siendo no quiero decir la palabra, vamos a buscar una palabra que se pueda decir acá, un tontolín, porque eso es deprimente. No lo hagan, porque eso no conduce para ningún lado. No, uso mi mente para lo que la tengo que usar, pero al mismo tiempo yo estoy en mi mente, o sea, dentro, unida a mi ser, sabiendo quién soy. Eso es estar con el Espíritu Santo, no estar con una paloma, no sé, agarrada de las patas, porque hay gente que se imagina cosas terribles. No, es muy sencillo. Es solamente estar en la mente recta, significa que sé quién soy. Punto. No es tan complicado. Bien. Y mientras tanto, observo hacia el mundo y hago cosas que hacen las demás personas en el mundo, como cualquier persona normal aquí. Pero sé que todo lo que está pasando ahí fuera no tiene que ver con fuera, sino que tiene que ver conmigo, o sea, con mí, con quien yo soy. Si yo reacciono a las figuras del sueño, es porque aún hay contenidos de mi mente que deben ser liberados. Punto. No lo tomo como algo terrible, todo lo que me falta, qué mal estudiante que soy, este curso qué difícil, empiezo con toda la chorrada que el mismo ego me va contando y narrando. Si ahí fuera no hay nada, ¿dónde va a estar todo? Dentro, porque si afuera no. Entonces, lo que está ahí fuera, que aún me sigue molestando, como a todos nos pasa, es nuestro salón de clase. Claro, es como todo, ver a una mala escuela y no nos gusta ir a la escuela. Es aburrida la escuela, porque me ponen problemas, lecciones, que a mí no me gustan. Y ahí me empiezo a pelear con mi maestro y digo, pero esto no debería ser así. Mira, vos fíjate, Dios, porque a mí me parece que te estás equivocando, porque esto no es justo, no es justo, no. Mirá los malos que están allá, a ellos les va todo bien. Y yo que soy tan buena, me va todo mal. Así estamos. Bueno, entonces, yo como personaje individual no pinto nada ni puedo resolver ningún problema. Cuando yo recuerdo quién soy, todo el poder regresa a mí y me doy cuenta de que no hay ningún problema. Bien, a medida que mi mente se va curando, porque cada día reconozco quién soy y el mismo poder de saber quién soy es lo que sana. No hay ninguna fórmula mágica ni todas esas cosas de los pleyadianos, los arcturianos, los saturnianos, bien, todo eso que hay allá afuera. Que vamos a hacer la meditación de la luna, media luna, la luna entera. Bueno, el ego nos mantiene todo el tiempo distraídos en toda esa chorrada, no sirve para nada, pero a nosotros nos gusta. Bueno, hay que reconocer que nos gusta, porque también eso es algo que hay que hacer. O sea, perdonar simplemente es darme cuenta que todo eso no sirve para nada, o sea, todo eso es magia, no sirve para nada, solo sirve quedarme en silencio, darme cuenta, reconocer quién soy. Punto. Miren qué fácil. Claro, pero al ego le gusta lo difícil, ¿no? Hay que hacer cosas muy difíciles para que algo ocurra. Así estamos, ¿no? Entonces nos venden. El mundo nos vende, porque el mundo
tiene una oferta muy grande debido a la demanda de toda la chorrera espiritual que hay por ahí, debido al ego. ¿Vieron los egos que nos creemos espirituales ahora? ¿No? Que si soy vegano, que si soy arturiano, que si soy vegetariano. Yo tengo que ser alguien, yo soy algo, no importa. El Hijo de Dios nunca, pero puedo ser cualquier cosa, porque total. Claro, todo eso, ¿no? Que me hace especial, no me hace darme cuenta de quién soy. Bien. Seguimos nomás, seguimos. Practicar este curso es muy simple. Como dice mi amigo Ernesto, es más fácil que ese pichín. Pero claro, nosotros decimos, qué difícil, qué difícil, qué difícil. Claro, no, si yo lo que no quiero es soltar mi yo. Por eso digo que es muy difícil. Si es difícil soltar el yo, yo les recuerdo que el problema es que yo no quiero soltar mi manera de pensar, mis propios pensamientos, mi voluntad propia. Todo esta parafernalia, esta máscara que uso, a la cual defiendo tanto, y lo que no me doy cuenta es que la máscara se va a hacer polvo. Acá le llaman muerte a eso, sí. Y chau, se acabó. Pero claro, mientras tanto vamos a cuidar esto, que no significa que no cuides tu cuerpo, significa que dejes de darle tanta importancia y que vayas un poquito a tu esencia y tu naturaleza, porque si no vas a sufrir siempre. Por más cursos que hagas, por más videos de YouTube que mires, nada te va a ayudar. Bien, entonces, el asunto es reconocer a este ego. Por eso todo el proceso se trata la lengua, de mirar al ego. Pero el ego no es un muñequito que está por ahí y que se mete adentro mío y me hace hacer cosas terribles a mí, que yo soy tan buena. Y después digo, mi ego me hizo hacerlo. No. El ego es algo que yo, quien yo soy, elijo continuamente, porque yo no quiero decir yo soy. Yo quiero decir yo soy Silvina. Yo soy buena. Yo soy esto. Yo soy lo otro. Ese es el ego, no es una cosa. Hay que sacarse la idea de que hay cosas, porque es que no hay nada. Bueno, cuando te enteres de que no hay nada y de que cada cosa significa lo que vos querés que signifique, que era la primera lección del curso, creo. Claro, hubiésemos entendido esa, no hubiésemos hecho el resto de las 364 que faltaban. Pero claro, como el ego, el espiritual, le gusta mucho y se cree que todo se cura rezando. Y así, y que no sé, Dios ni enterado, y estamos, que prendo la vela, que pongo el saumerio, que no sé qué. Seguimos entretenidos. Entonces el maestro, encima me creo que soy el maestro de Dios, publico libros y salgo en YouTube haciendo... Ahora, el Espíritu Santo me inspiró y me mandó la idea de que yo tenía que hacer todos estos libros para ustedes, porque yo soy un maestro de Dios, muy especial. Bueno, todo eso que nos creemos, porque es solo porque nos los creemos. Por eso siempre te digo, el poder está en ti, no necesitas ningún maestro externo que te explique nada, todo está en ti. Quédate en silencio, aquieta tu mente y te va a venir todas las soluciones. Bien, todos los milagros. Ahora, mientras sigas buscando fuera, va a seguir perdiendo el tiempo. Pero bueno, acá cada uno vieron que parece que tiene libre albedrío y hace lo que se le canta el corazón y hace de su un florero. Bueno, eso no se puede evitar. Acá no estamos para corregir a los demás. Solo podemos apuntar. Apuntar. Es lo único que podemos hacer. Después, cada uno hace lo que quiere. Es así. Pero vos no te preocupes por lo que hagan los demás. ¿Por qué? Los demás ya sabes que no existen. Bien, entonces,
Cuando recuerde quién soy, que soy el amor mismo, que soy luz, pero no esta. Porque acá el asunto del pedo de la luz, vieron cómo es. Se piensan que son ellos, una luz. Ay, yo soy una luz. Ay, tengo el Espíritu Santo, me va diciendo lo que tengo que hacer con mis hermanitos y soy guiada y todo ese pedito. Bueno, mientras sigas por ahí, tampoco vas a ir. No, es que luz somos todos porque es lo que somos el ser. Lo que pasa es que yo me estoy contando un cuento de que me creo que yo soy esta, y claro, como yo no le hace que soy el ser, ahora tengo que hacer como un puente, algo, ¿no? Que me una esto de que como que soy el ser, pero soy este ser, ¿no? Como dijo Shakespeare, ser o no ser. Y no sé qué hacer. Bueno, y sigo buscando, como el perrito. Buscando no sé qué corno porque no hay nada. Bueno, cuando dejes de buscar te vas a dar cuenta. Bien. Vamos a seguir. Párrafo 10. Yo me río sola porque no sé para qué digo todo esto si nadie me va a dar bola. Es como cuando era maestra. Yo me acuerdo cuando era maestra en la escuela primaria, que le decía a los niños, nene, querido, no corras en el recreo que te vas a caer y te vas a golpear. Y los niños seguían corriendo como locos. Ni bolilla me daban. Entonces yo me embroncaba. Este chico que no me hace caso, decía. Claro, si el chico quería correr, él quería correr, nada más, sí. Lo que pasa es que él no entendía que estaba en una escuela y que en la escuela había reglas, claro. Que si corría se iba a caer y lastimar y después el problema lo iba a tener yo, que era la maestra, y explicarle al padre que el niño había corrido y el padre seguramente iba a echarme la culpa a mí y no iba a reconocer que su hijo no hacía caso, sino que la maestra no supo ponerle los límites correctamente. ¿Cómo es todo acá en el mundo, ven? Acá en el mundo todo funciona así, ¿bien? Tenemos que funcionar como personas y hacer lo mismo que hacen otros, porque ya les dije, no salgan en bolas a la calle porque los van a meter presos. No se puede. Ustedes tienen que vestirse como todo el mundo y hacer como que sí, ¿ven? Hacen como que sí, como que si fueran normales. ¿Entienden? Pero ya saben que es todo de fantasía, como la casita de chocolate esa del cuentito de Hansel y Gretel. No existe. Pero mientras tanto, tengo que actuar como si fuera real. No me queda otra. Si no es que se me van a volar las chapas, porque hay mucha gente que estudiando cursos de milagros y otros caminos espirituales se le vuelan las chapas y bueno, pobres. Acá lo importante es discernimiento. Dejar el pedo espiritual, el pedo de color, como les digo, siempre aparte y tomarse la espiritualidad en serio. Que la espiritualidad no es nada de todo eso que me cuentan ahí fuera. Bien. Acá el asunto es que nadie quiere amar, porque todos quieren amarse separadamente. O sea, el egoísmo, está de moda. Hace bastante, y sigue. Bien. Oraciones 3 y 4. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Ajá. Todo lo que el mundo me ofrece como santo, placentero, etc., porque el mundo es la feria de vanidades. Ahí está lleno, me ofrece muchas cosas. Nos va a engañar. Pero nada en este mundo dura. ¿Vieron como la canción? Nada es para siempre. Hay que acordarse que nada es para siempre. No, es que me olvido. Yo creo que todo me va a durar mucho. Y lo guardo. El libro se me pone todo amarillo, pero yo lo sigo guardando. Se me resquebrajó todo, pero no importa. Hay que sostener. Que dure. Pero todo en este mundo fue hecho para no durar. O sea, que invertir la energía acá en sostener cosas de este mundo es al PP. En vez de usar la energía
para lo realmente importante, la seguimos usando para hacer cosas de acá del mundo que no sirven para nada. Bien, buscamos ídolos para sustituir a Dios. Y eso lo tengo que observar. No darme con un palo en la cabeza, ni meterme un saumerio por la nariz ahora que me trepan el cerebro, porque ahora quiero ser santo y bueno, no sé todas esas cosas que la gente se cuenta, porque ya lo sos. Lo que pasa es que te crees que sos otra cosa. Bueno, cuando te des cuenta que todo el asunto que vos te lo crees, vas a ver qué fácil que es. Ay, me salió con versitos. Bueno, vamos a seguir. 5 y 6. A ver. Quizá necesite recordar. Dios está conmigo. No puedo ser engañado. Quizá necesite recordar. Dios está conmigo. No puedo ser engañado. El asunto es que yo no creo que Dios esté conmigo porque yo quiero ir por mi cuenta y me encanta engañarme. Voy a escuchar este mantra ahora a ver si me ilumino de una vez por todas. O me voy a tomar la cosa esa como se toman ahora, como es la ayahuasca, la yushpupú, o chupar el sapo, no sé, algo que me dé un estado así de éxtasis donde yo diga, ay, qué espiritual que soy. Y sigo haciendo todas esas pavadas que no sirven para nada, pero claro, como otros la hacen, y parece ser que acá lo que importa es hacer lo que hacen los demás. Bueno, mientras sigas haciendo lo que hacen los demás y no hagas lo que tenés que hacer, que es lo único que podés hacer, y bueno, vas a seguir participando de la locura del mundo, porque ahora ya no es la locura del ego material, es la locura del ego espiritual que está en el mundo. El cambio planetario, el cambio de conciencia. Ay, ¿cómo que somos? La locura total, cada vez peor. Y bueno, es lo que hay, porque claro, la gente dice, a ver, ¿por qué el ego nos engaña? Porque nosotros los dejamos. A ver, si viene a mi casa un señor y me golpea las manos, señora, vengo a ofrecerle un chorizo cuadrado, yo inventé el chorizo cuadrado, quiere comprar, y yo me doy cuenta que el chorizo cuadrado no existe, le digo, no señor, váyase con su chorizo para otro lado, ¿entienden? Porque puedo discernir, gracias a Dios acá a ninguno le falta la neurona. Bueno, hay que usar la mente funcional, hay que usarla, ven, la doble visión, para darme cuenta que el chorizo cuadrado, o sea, no existe. Dejarme de hacer esas pavadas que no sirven para nada y darme cuenta que si me dejo engañar es porque yo quiero. Eso es poder, no que, ay, no sé, yo estaba tan mal y vino el gurú y me dijo, lo que tú tienes que hacer, hermanita, es comprar mi libro para que todo se te arregle. Además tenés que ir a mis seminarios, pagarme no sé cuánto y además tenés que hacer estos rituales que te voy a mandar y así se te va a arreglar. Ya se te va a arreglar. Había un sketch acá en Argentina que estaba con el turbante, entonces la gente, la fila, iban pasando y él les decía, adianchi, adianchi. Y entonces pagaban un montón de plata. Y llegaba y venía y le ponía en la mano acá y decía, ya se te va a arreglar, ya se va a arreglar. Es como decirle, pedazo de estúpido, no te das cuenta que me estás pagando. Bueno, estás ayudándome a mí. Y vos seguís igual. Bueno, pero sí es más fácil que hacer pichín, como dice mi amigo Ernesto, pero no queremos darnos cuenta. No, seguimos buscando la fórmula mágica. Es así. Yo en el canal ahora estoy subiendo los libros esos de la Connie Méndez de metafísica porque es lo único que la gente reproduce. Quieren la metafísica, el hoponopono, el pipipipín, el pepino verde, no sé qué. Y bueno, tengo que subir eso lamentablemente porque yo tengo que sostener el canal. Con esto que hago, imagínense los que me escuchan, los mismos de siempre. Los que queremos
no es que queremos despertar, o sea que ya nos dimos cuenta que esto no va más. Es como cuando vas a ¿cómo se llama esto? El casino. No va más. Ahí ya está. Los que todavía siguen creyendo que vamos a... Bueno, entonces para eso tengo que hacer otras cosas. Bien, lamentablemente, ven, es darme cuenta que acá en el mundo tenemos que hacer cosas. No queda otra, hay que trabajar, levantarse, no sé qué, que los niños, la comida, que la casa, bla, bla, bla. Hago todo eso. Bien. Y mientras me voy dando cuenta de que todo eso en realidad no es nada. O sea, lo hacemos porque lo tenemos que hacer. No queda otra. Como comer para sostener el cuerpo que no se muera, ¿bien? Ni se enferme. Conciencia. Conciencia. Bien. Ya me fui por las ramas, no sé por dónde estoy. Ya el mono me atacó. Bueno. Entonces, esto del engaño es muy importante. ¿Dónde estaba yo? Con lo del engaño. Ah, sí. Ahora, dice, quizá prefiero usar otras palabras, o solo una, o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Bien. Esto me recuerda cuando mis hijos eran pequeños, que se lastimaban el dedito, hacían un rasponcito, y decían, mami. Bien. Entonces, ¿qué hacía yo? Agarraba una curita y les pegaba la curita, y ellos creían que la curita los había curado. En realidad no había pasado nada, ni siquiera era una lastimadura importante, pero yo les ponía la curita y ellos pensaban que se habían curado. Así. ¿Ven? Entonces, recordemos, si soy engañado es porque me dejo engañar. Nadie es engañado si no quiere ser engañado. A veces, como me he estado dando cuenta últimamente, hablar es porque solo son palabras. Y claro, como este es el mundo de la interpretación, vos decís una palabra, el otro entiende otra cosa y dice, ay, mira lo que dijo. Yo que no estoy en el ego, ella está en el ego. Todas esas cosas, ¿sí? Todo eso, ya tendríamos que en realidad estar en silencio y no hacer nada. Eso sería espectacular. Adelantaríamos mucho. Bien. Entonces, si algo capta mi atención, es porque yo quiero. Ya lo dijo Jesús en la Biblia, donde está tu atención, estás tú. Tú. Bien. O sea que yo decido poner mi atención donde yo quiero. No es que me agarran así y me ponen a mirar allí y me obligan a que mire ahí. No. Eso me hacía mi nena, me acuerdo cuando yo era chiquita, que yo estaba hablando de otras cosas. Y mi nena estaba, mami. Como yo no le daba bolilla, mi nena me agarraba la cara y me decía así, para que la mire. Bueno, así era la cosa. ¿Entienden? O sea, nadie me obliga. Es todo porque yo quiero. Eso es la voluntad. Ahora, mi voluntad, ¿dónde la pongo? ¿Dónde pongo mi fe? En el mundo, en la magia, en todo eso que me venden por ahí fuera, que no sirve para nada. Bueno. Ahora estoy escuchando que está explicando cómo funciona el cerebro. O por qué, si te duele la rodilla, por qué te pasa porque en tu niñez no sé qué. Y sigo. ¿Entienden? Y no me doy cuenta que eso es del ego, digo que es otra cosa.
porque encima al ego le gusta cambiar y decir que es otra cosa. Bueno, todo lo que es de acá del mundo es del ego, o sea, olvídate. Lo de Dios no es de acá, ¿me entiendes? Esto es un trabajo íntimo que lo hago para mí, porque yo quiero recordar quién soy. No para que se me arreglen las cosas, ni para que Paquito vuelva y me diga, hola Chuchi, la verdad me arrepentí, me di cuenta que vos eras una buena persona, ni para que ahora nos llevemos todos y seamos hermanitos y nos mandemos bendiciones. Eso no sirve para nada. El amor aquí está ausente. Por eso tenemos que practicar el perdón. El amor de Dios, no el amor de acá. Ese de la margarita que deshojo, ¿vieron? Si me quiere, no me quiere, no. El amor que doy, el amor que soy, eso es lo único que hay. Bueno, los dejo reflexionando con todo esto, reflexionemos. Todos tenemos la misma capacidad. Si estamos estudiando este curso, esto no es cuestión de que me da la cabeza y soy burro o no soy burro. Esa es una excusa para seguir haciendo lo que quiero y decir que bueno, el problemita lo tengo yo que soy medio burrita. Dios no me dio la inteligencia, porque encima le llamó la culpa a Dios, y por eso no lo aprendo el curso. No lo aprendo porque no quiero, porque prefiero seguir siendo yo, separada y especial. Bueno, así que vamos a dejarlo aquí, y en la próxima, cuando pueda grabar, qué sé yo, no sé, seguiremos con, quedamos en el 7, en el 8, en la página 48. Hay todo con 8. Bueno, nos vemos. Chao, hasta la próxima.